Es un placer estar aquí y siempre hablar de lo que hace mi grupo. De hecho, hace un buen rato, este, en forma de broma, también vi un seminario en donde el título era, perdón si me escuchan ronco o no me oyen, estoy atrás, todavía estoy convaleciente de una cirugía, entonces me afecta la garganta y si no me escuchan, pues haré lo más posible para hablar más fuerte, ¿vale? Que Que se vengan para adelante. si no quieren, son así. Mira, No, está bien, así, así mejor todo. Entonces había, en esa ocasión, el título de mi seminario, de mi presentación era ¿qué hacemos atrás de la puerta? Tenía un número, y la cosa es que atrás de esa puerta están todas mis máquinas, esas son mis herramientas. Entonces, como está cerrado, pues mucha gente se preguntaba, pues, ¿qué se hace ahí atrás? ¿No? Bueno, entonces la plática, pues, ahora que nos pusieron vídeos por todos lados, ya parecemos animal de zoológico, porque pues, nos pueden ver. Y bueno, tiene todo un sentido, porque todas estas ventanas y cosas que nos ponen en los cubículos es por seguridad. O sea, ¿qué sucede si alguien se desmaya ahí? ¿Qué hacemos? ¿No? Hay varias cosas ahí. Pero bueno, dejemos eso atrás. Eh, Veo caras conocidas de alumnos que han sido, hola, ya también, hola, hola. Pues gracias por estar aquí. Uh, lo que pretendo platicarles el día de hoy es algo en el cual me interesé hace unos 10 años, aunque el tema es muy viejo, pero me interesé desde el punto de vista de simulación molecular, este, nato, ya lo viste en Tabasco, es que no te vayas a dormir. Estoy reciclando cosas porque me operaron en noviembre, diciembre, enero estuve fuera de circulación. Bueno, pues no hubo mucho tiempo. En fin, pues les decía, este tema me interesó hace unos 10 años por cuestiones más que nada científicas y de curiosidad, porque hasta entonces todo mi esfuerzo había sido en simulación de sistemas pequeños y pues siempre uno aspira a más y dada la potencia de cómputo que ha ido aumentando con los años, pues abre ventanas de oportunidad para hacer otras cosas interesantes. Entonces platiqué con gente acá de frente del IBT y no es que me hayan planteado el problema, más bien yo me interesé en el problema de péptidos antimicrobianos, que dada la condición existente de que hay 5 grupos de bacterias multiresistentes a todos los fármacos conocidos, hay una necesidad urgente expresada por la Organización Mundial de la Salud de tener alternativas que no fueran a emplear los antibióticos conocidos, porque ellos ya por el mal uso, pues este, más que nada por el mal uso, pero también las bacterias tienen dentro de su genoma un sistema que les ayuda a combatir eso, y entonces van este, generando resistencia a los antibióticos. Y lo que hay que buscar es una molécula para las cuales las bacterias no tengan posibilidades de tener resistencia. Y los péptidos antimicrobianos, como tienen un origen ancestral, básicamente desde que surgió la vida en este planeta, las bacterias no han desarrollado resistencia contra ellos. Y estos péptidos antimicrobianos tienen diferentes orígenes, del cual también puede ser tema de otra plática, no de esta, aunque voy a tocar un poquito al final. Pero básicamente, cuando todo esto vino hacia mí, eh, recordé mi entrenamiento como ingeniero bioquímico y recordé mi bioquímica y la microbiología y todo eso.
Y dije, bueno, realmente la vida existe porque, pues, no sé cómo llamarle, la naturaleza, le puedo llamar Dios, le puedo llamar lo que sea. La naturaleza creó compartimentos, a los cuales posteriormente llamamos células. Y para que existan estas células, se necesita que haya membranas. Y estas membranas son muy complejas. Hay membranas muy simples que pueden hacer en el laboratorio, pero las membranas reales existen en todos los sistemas vivos, son muy complejas. Y pensando en eso, pues son de esta plática. Bien, voy con algunas definiciones. ¿Qué es una membrana biológica? Pues es una membrana hecha de fosfolípidos que regula el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior de la célula. Es un mecanismo de control. Cuando viene la muerte celular, este mecanismo ya no funciona. Y es muy importante para la vida de bacterias, hongos y toda la escala y filia que hay en la naturaleza. Esta es una foto de microscopía electrónica, o algo muy temprano, hace calculo unos 30, 40 años atrás, quizá más, en donde se puede ver muy bien la membrana y por las técnicas de tinción, que más bien es tinción con metales, se puede ver que hay un exterior y un interior dentro de la célula y es una caricatura en donde se puede decir que las membranas están hechas de fosfolípidos y que es una bicapa, aunque hay monocapas también, pero la que predomina en seres vivos es una bicapa. Y los fosfolípidos tienen una cabeza polar y unas colas que son hidrofóbicas. Y termodinámicamente las colas hidrofóbicas tienden a estar unidas y los grupos polares están expuestos al disolvente, ya sea al exterior de la célula, donde hay agua y otras cosas, o bien en el interior, que es el citosol de una célula, y eso es hartamente complejo. O sea, hay muchas cosas ahí. De hecho, no podemos pensar en que aquí el citosol es un sistema aislado, para nada. Es un sistema a la cual se le conoce como un sistema muy poblado, o en inglés overcrowded. Bien. Los lípidos de la membrana más abundantes son los fosfolípidos, esto ya lo dije, ¿sí? Las colas generalmente son ácidos grasos y difieren de longitud. Y dependiendo tanto de la cabeza como de las colas, son los diferentes tipos de fosfolípidos que existen. Y cada uno de estos fosfolípidos tiene cierta función. Esta es otra caricatura de diferentes esquemas de un fosfolípido. Este es fosfatidilcolina. Aquí arriba, este es el grupo fosfato, tiene un glicerol, estas son las colas hidrofóbicas y tiene un grupo químico conocido como colina. Este es otro fosfolípido que tiene un azúcar en vez de tener el grupo fosfato y colina. Y hay uno más pequeño que tiene una arquitectura esteroide. También eso está dentro de la célula, bueno, dentro de la membrana. Este es otro resumen muy malo, lo tengo que reconocer, pero no encontré la forma de poner todo en un solo lugar. Y entonces tenemos una gran cantidad de glicerofosfolípidos, ¿sí? Todos ellos, lo que está en amarillo, verde y rojo, son los diferentes grupos polares que existen. Los fosfolípidos están asociados a la vida. Tenemos esfingolípidos, que aquí hay esfingiomelinas, que la esfingiomelina se encuentra con mayor cantidad en las células nerviosas, por ejemplo.
La esfingomelina no la van a encontrar en otro lado que no sea células nerviosas. Y así también cualquiera de estos fosfolípidos tienen una ubicación. Por ejemplo, no es lo mismo una membrana de riñón que una membrana de las células de hígado o que una membrana de las células de la sangre. Todas ellas tienen diferentes composiciones y diferentes funciones. Y eso va a ser para mí, desde mi punto de vista, muy, muy interesante, porque estas arquitecturas y cómo se organizan es lo que le da la función a la membrana. Bien. Hay otra de la cual los médicos nos dicen, cuidado con el colesterol. Bla, bla. Sí, bueno, algunos tenemos un exceso de colesterol en la sangre, ¿no? Y también tenemos condiciones graves por lo mismo, que las arterias se cierran, sube la presión sanguínea, etc. Pero teniendo una concentración adecuada de colesterol, el colesterol también está en las membranas y le confiere a estas membranas cierta rigidez. La membrana per se, si no tuviese este tipo de moléculas pequeñas ahí insertadas, sería algo que los físicos conocen como cristal líquido o cristal fluido. Pero teniendo colesterol ahí, esto las vuelve más rígidas. Y también esa inserción les da otras propiedades. Recuerdan que en la primera diapositiva les dije que regula la entrada y salida de cosas de la célula. Pero la célula no tiene intestinos, pero metaboliza y tiene que excretar lo que le sobra. Nosotros lo excretamos por el intestino y el ano, pero una célula no tiene eso, pues lo tiene que excretar. Y sus alimentos, ¿de dónde los toma? No tiene boca. Entonces, todos los nutrientes tienen que pasar a través de la membrana, de alguna manera. Y todo lo que ya no le sirve a la célula tiene que ser excretado. Entonces, la membrana sirve para regular esas dos acciones, ¿verdad? Y eso es lo que utilizan los microbiólogos en todos los centros de investigación que trabajan eso. Se pueden crear cepas que pueden ser dependientes de algún azúcar o de algún, por ejemplo, si se quiere probar algún insecticida, es igual. O sea, la membrana tiene que jugar un papel entre qué tipo de insecticida afecta la membrana de una célula. Cuando hablo de membrana de una célula, pues puede ser de algún insecto. Un insecto está hecho de células como nosotros. Nuestra piel es algo que también nos permite estar aislados. Y hay muchas células aquí que nos evitan eso. Por ejemplo, control de la humedad. Nuestra piel lo hace muy bien. Por eso también sudamos a veces. Claro, hay glándulas sudoríparas, pero si no las hubiese, la piel también puede hacerlo. Sin embargo, si nosotros estuviéramos expuestos a algún producto químico volátil, también la piel lo absorbe. De hecho, es un tratamiento médico ancestral, que al menos en los indígenas nativos de México, los famosos chiqueadores que se usaban aquí precisamente en las sienes. Y ahí se ponían hojas de ciertas plantas que tenían un compuesto farmacéutico. Ellos no lo sabían, pero sabían que curaba, pero esta sección absorbe muy bien, más que nada no porque sea piel, sino porque está altamente vascularizada. El grosor de la piel aquí es muy, muy, muy corto, pero está altamente vascularizado. Entonces cualquier cosa que nos pongamos pasa inmediatamente al torrente sanguíneo. Ahora, las membranas son dinámicas. Entonces tienen todos estos movimientos, tienen difusión lateral, pueden rotar las moléculas dentro de la membrana y pueden también ocasionalmente una de estas moléculas pasar a la otra capa de la membrana. Y esto es lo que ocurre normalmente todos los días en que estemos vivos. Bien,
Las bicapas generalmente son asimétricas. Eso quiere decir que no tienen la misma composición en un lado de la membrana que en el otro. Por ejemplo, en esta caricatura, en el exterior de la célula, tenemos fosfolípidos como la fosfatidilcolina, como la esfingiomelina, y por dentro, en el citosol, hay otros fosfolípidos como la fosfatidilserina, el fosfatidilinositol y la fosfatidiletoanolamina. Entonces, ahí esto se hace más complejo, porque no es una membrana uniforme, no es una membrana homogénea. En el mejor de los casos, tenemos una membrana hecha de algún tipo de fosfolípidos en la parte superior y en la parte interna otra. Pero eso no es cierto, son mucho más complejos. Y depende de cómo estén organizados todos estos fosfolípidos, son las propiedades intrínsecas que presenta la membrana. Y entre estas propiedades, pues es que pueden formar diferentes arquitecturas. Las más simples es el empacamiento de lípidos para formar micelas. Eso es algo también que es útil para propósitos de investigación, pero también es útil para otros muchos propósitos. Por ejemplo, bioremediación de fuentes contaminadas. Se pueden construir micelas que atrapen algunos compuestos químicos. Esto es algo que utiliza mucho la industria del petróleo cuando hay derrames. Utilizan surfactantes, pero los surfactantes forman micelas que atrapan grandes volúmenes de petróleo y después son colectados, por ejemplo. Y obviamente pues también pueden formar capas lipídicas. Y pues la membrana, dije, es dinámica y fluida, entonces generalmente se mueve, pero también puede enroscarse y formar las micelas que desde el punto de vista termodinámico son estables. ¿Sí? Pero imagínense que algo así es más grande que una micela, micelas pueden ser nanoscópicas, forme una célula. Y al tener esta simetría esférica, pues obviamente también le confiere otras propiedades. Por ejemplo, están expuestas a tensión superficial, a cambio de pH, etc. Bien, más sobre lo mismo. Son autosellables. Si uno, yo creo que todo el mundo ha visto en la televisión, cuando insertan una micropipeta en una célula, un óvulo, para fertilizarlo. Pues, lo que se hace nada más romper la protección de la bicapa con la micropipeta. El óvulo es una membrana compleja y se inserta la micropipeta en el óvulo y se entrega el esperma. Es flexible, se autosella después que sacan la pipeta, la micropipeta, eso se vuelve a hacer. Y hay otras técnicas más modernas sobre cómo hacerle para que algunos compuestos o información genética pueda ser embebida por la membrana, pero eso no es tema de lo que les voy a hablar. Y más o menos esta es la complejidad, también otra caricatura, la complejidad que tiene una membrana biológica. ¿Sí? Están los fosfolípidos en rojo, tenemos canales, tenemos proteínas integrales de la membrana que le confieren ciertas propiedades, y hay un montón de proteínas, no tengo ahorita en la mente un número, pero son muchas proteínas que están metidas dentro de la membrana. Algunas son intrínsecas, otras son constitutivas y otras pueden pasar a través de la membrana. La membrana es permeable a muchas cosas, ¿sí? A gases, a agua, a sales y a proteínas muy grandes. Realmente es algo, desde mi punto de vista, algo muy interesante de estudiar. Y la membrana también tiene estas cositas que están acá, que se llaman glicoproteínas, algo un poco más complejo. Aquí está el colesterol, pero este tipo de fosfolípidos o de proteínas que están ahí metidas en la membrana
Eso es muy importante para inmunología. El sistema inmune trabaja con estas cosas, porque el sistema inmune, eh, cuando se crea una vacuna, lo que se hace es que hay zonas que llamamos epítopes, es decir, zonas de reconocimiento, en donde el antígeno reconoce estas cosas de aquí. Y solamente a una secuencia o una estructura dada. Entonces, si nosotros tenemos una vacuna para sarampión, solo sirve para sarampión, pero no sirve para la viruela, por ejemplo. Y más aún, si nos metemos más a fondo acerca de la organización de membranas, dentro de las bacterias tenemos dos grupos que se clasifican como gram positivas y gram negativas. Es una técnica de tinción. Y son gram positivas cuando se tiñen, y las gram negativas también se tiñen, pero mucho menos. Entonces esto sirve para observarlas en el microscopio, y por eso luego, cuando uno le pide un frotis de excremento, pues lo que hacen es hacer la tinción de gram y ahí ver cuáles son las bacterias que están afectando. Por ejemplo, Escherichia coli, cualquier otra cosa. Y todo está debido a esta tinción. Y la membrana de las gram positivas tiene una pared celular más gruesa y tiene en esa pared gruesa está hecha de peptidoglicanos, es decir, son azúcares que están combinados con pequeñas cadenas de aminoácidos y forman una red, una malla. Y precisamente porque no hay nada que evite, aquí se mete la pintura, la tinción de gram, entonces se ve más colorido. Una gram negativa, que son, a propósito, las gram negativas son las más patógenas, su pared celular es más delgada y tienen una delgada capa de peptidoglicano. Entonces, para que el tinte pueda llegar ahí, pues tiene que atravesar esta otra membrana. De hecho, las gram negativas tienen dos membranas y las gram positivas solamente una. Entonces, para que llegue aquí a este espacio donde se une el tinte, tiene que atravesar esta membrana para llegar ahí y claro, después, si hay algún fármaco, pues tiene que atravesar una segunda membrana. Pero este se colorea más, este se colorea menos. Y se puede ver en la microscopio. No logré tener una imagen adecuada de tinción de gram positiva y gram negativa. Pero se tiñen de color guinda, así como los asientos, guinda fuerte para los gram positivas y un rosita muy suave para las gram negativas. Y aquí otra caricatura de lo que estoy hablando. Los peptidoglicanos no son tubos, son fibras que están hechos de azúcares, pues se llama glicano, y están entrelazados por pequeñas cadenas de aminoácidos. Y eso forma una red. Los aminoácidos se unen por puente de hidrógeno. Cada una de estas fibras están unidas con otras por puentes de hidrógeno. Y eso forma una red. Entonces esto sería para la gram positiva. Y aquí hago uso de esta caricatura para decirles que hay unas proteínas que son muy interesantes, a las cuales llamamos porinas. Su nombre lo dice todo, es un poro, aunque no es un poro que mate a la célula, es un poro necesario para que por él entren y salgan muchas cosas. Y la caricatura para una gram negativa, como dije, tiene una capa más delgada de peptidoglicanos, pero tiene dos membranas. Entonces, desarrollar fármacos para este tipo de bacterias es altamente difícil, porque no nada más nos estamos preocupando de una membrana, sino de dos. Y también, dime. No. Sí, sí. Bueno, podemos pensar que la membrana exterior
tiene una función primordial porque es como decirte, es como la infantería, ¿no? O sea, es la que va primero y claro, debe tener funciones más específicas en el paso de todo, ¿no? Nutrientes, gases, antibióticos, etc. Ahí es donde se detiene todo. Y si logras pasar esa barrera, entonces ya la segunda es mucho más fácil. Pero también la composición de fosfolípidos es totalmente diferente. Son iguales. Perdón. Encontramos membranas por todos lados. Por ejemplo, en un cloroplasto que está en las plantas. Tenemos una membrana exterior y una membrana interior, y a la vez dentro del cloroplasto tenemos otro tipo de membranas que se llaman membranas ticaloides. Y es en estas membranas donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Entonces, esto también no es tema de la plática, pero aquí se llevan muchos procesos químicos. Convertir luz en energía. Entonces, esto debe de generar mucho ATP. ATP es ¿cómo decirles? Es la molécula por excelencia donde se guarda energía. ATP quiere decir adenosín-trifosfato, en las siglas, y para capturar, bueno, es que generalmente todo está en ADP, adenosín-difosfato, tiene dos fosfatos ascendidos. Cuando se añade una molécula de fosfato más, es como un reservorio de energía para la célula. Y cuando se cede ese fosfato, entonces se libera energía. Y lo que nos queda es el ADP. Y al liberar energía, pues es lo que hace que se mueva el motor celular. O sea, sin ATP, básicamente no existe la vida. Aun cuando comamos azúcares, las células dentro de su metabolismo tienen que romper los azúcares, pero lo hacen en el famoso ciclo de Krebs. Lo hace para tener energía. Y esa energía que es química se convierte en ATP, en ATP y ahí la almacena. Aquí en el caso de los cloroplastos, la energía es la luz que genera ATP. Las células de mamífero, pues si ya lo que les dije es altamente complicado. En las células de mamífero es todavía más, porque tenemos una serie de moléculas que están ahí asociadas a la membrana, entre ellas la elastina, que está en la piel, los proteoglicanos, fibra de colágeno, que también está en la piel. O sea, aquí abriendo un breve paréntesis, cuando nos excedemos en radiación solar, lo que se rompe son estas fibras, el colágeno. Se rompen y entonces estamos mucho más expuestos a otras cosas, entre ellas el cáncer, ¿no? Pero es porque la luz ultravioleta logra pasar y pasa a través de la membrana y puede afectar el ADN de la célula. Lo modifica, lo rompe y puede causar cáncer. Y lo menos que nos puede pasar es una quemadura solar. Hasta ahí. Bien. Un enfoque sobre esta región, ¿sí?, sería este. Estos segmentos son bastante más interesantes de lo que lucen a primera vista y pues, es un polisacárido que está asociado a proteínas, ¿sí?, y a carbohidratos. Entonces, estudiar todo esto así en un aspecto fenomenológico global es muy difícil, aún en un laboratorio, es muy difícil. Se puede tener, claro, elementos de cómo aislar o cómo estudiar el efecto de ciertos productos químicos sobre estas moléculas. Hasta ahí, verlo desde el punto de vista molecular, eso es difícil. En un laboratorio húmedo no lo van a ver. Y lo que yo hago, que es un concepto que acuñó Humberto, que está por allá arriba, yo soy simulólogo. Entonces, no soy teórico, hago experimentos sencillos. Y yo, pues, fuera a la definición que acuñó Humberto, pues, soy simulólogo, yo hago simulaciones. Pero simular esto, créanme, con las capacidades que tenemos en el instituto, o en la UNAM, o en México,
ni lo sueña, fuera de toda ilusión. Y para complicar más las cosas, pues hay unas proteínas que también atraviesan de lado a lado la célula. Pues hacer eso pues es muy difícil, que no estamos hablando de 3, 4 átomos, 20 átomos, 100 átomos, 1000 átomos, todo eso es manejable. Estamos hablando de millones de átomos. Para una simulación, con la infraestructura que existe en México, no se puede. Hoy en día no se puede y no creo que en los próximos 5 años se pueda. Ya saben. Bueno, complicando un poco más este panorama, podemos medir la relación proteína-lípido para diferentes células. Y algo muy interesante es que una célula promedio, esta es la relación proteína-lípido. O sea, hay una proteína por 100 lípidos y un trozo de membrana muy chiquitito de unos cuantos nanómetros, fácil, tiene de 100 a 200 fosfolípidos por capa. Y si nosotros quisiéramos simular una célula promedio, deberíamos de poner una proteína por 100 de estos fosfolípidos. Una célula nerviosa es un poquito menos la relación, pero en una célula bacteriana o mitocondrial, ahí ya nos preocupamos. Porque tenemos que poner en una capa, como dije, de 100 a 200 fosfolípidos por capa, esta relación, 1 en 30. Vamos a redondear, vamos a suponer que haya 300 fosfolípidos por capa. Si hay 300 fosfolípidos en la capa superior, debo de añadir 10 proteínas, lo cual me hace a mí la vida bastante difícil para simularlo. Y aquí otra relación sobre diferentes tipos de fosfolípidos de acuerdo a los diferentes tipos de membrana, un hepatocito, un eritrocito, etcétera, una mitocondria, bla, bla, bla. Quizá para muchos de ustedes esto suene en chino, pero los que llevaron cursos de biología están conmigo. Entonces aquí en rojo está lo que más abunda. Por ejemplo, en la membrana plasmática de eritrocitos, los eritrocitos son las células glóbulos rojos, ¿sí? Hay 23% de colesterol. En un hepatocito que es del hígado, hay 24% de fosfatidilcolina y así, ¿no? En el retículo endoplásmico hay 40% de fosfatidilcolina y así. Entonces, como ven, para cada órgano, para cada tipo de membrana, hay una composición diferente. Claro que esto lo han hecho los experimentales y pues para uno que quiere hacer simulaciones, este conocimiento ayuda mucho. Ahora, vamos ya aquí a hablar más mundanamente, aunque todo esto ha sido caricaturas y más caricaturas. ¿Cómo sabemos la composición de las membranas? Pues hay una técnica desarrollada por Stier en 1957, que en aquel entonces fue causa del premio Nobel, que fue fractura por congelación. La fractura por congelación es congelar con nitrógeno líquido la membrana y luego se pasa por un microtomo y se puede abrir, son de capas, entonces están congeladas. Con el microtomo lo que hacen es abrir, separar las dos membranas. Y como dije, las membranas están hechas de muchas cosas. Bajo el microscopio electrónico, esto es lo que se ve. Esta es la parte de dentro, es la parte extracelular, y esta sería como lucería la parte interior. Y está claro que la composición no es la misma. Esto es por microscopía electrónica, usando esta técnica de fractura por congelamiento. Y todavía más, si uno hace un acercamiento utilizando las herramientas del microscopio electrónico, uno puede ver mucho más estructuras dentro de la membrana. Como les dije, es muy compleja. No es una estructura simple, por decirlo menos. Entonces, en la escala de un micrómetro, pues esto es lo que se vería bajo el microscopio electrónico. Y
hace uno de estos estudios, se encuentra uno que hay membranas por todos lados. Está la membrana de la célula, hay cilios y vellos, así como en las células, y cada uno de ellos es una membrana. Hay membrana aquí en el aparato de Golgi, hay membranas en las mitocondrias, hay membranas para las células que tienen núcleo. Hay membranas en el núcleo, hay membranas, hay vesículos, estas vesículas son las que se encargan de atrapar los nutrientes que aquí están presentados con puntitos. Estas vesículas pues, son parte de la membrana, atrapan los nutrientes, hacen una pequeña micela y la llevan a hacer la célula. Entonces hay membranas por todos lados. Dentro de una célula hay membranas y cada una con diferente función. Bueno, otra técnica muy usada de la microscopía electrónica, desarrollada por estos dos investigadores en estos años y también objeto de premio Nobel en aquel entonces. ¿Quién no hizo un microscopio electrónico? No es así como la tarjeta de presentación. ¿Qué podemos ver con el microscopio electrónico? Recordarán la primera figura que yo les dije, que les mostré, es la membrana citoplásmica y aquí se ven claramente dos membranas. Esta que está aquí delgadita es la membrana citoplásmica y esta es otra membrana exterior. Y todas ellas están hechas de fosfolípidos. Si uno quiere ser ya muy, ¿cómo decirlo? Así para show, uno puede ver de qué están hechas las membranas. Recordarán que en la diapositiva anterior les dije que hay cilios y que hay vellos. Esta sería una membrana de glóbulo blanco, la cual en diferentes condiciones puede adoptar otra forma. De hecho, esto es lo que para muchas patologías es lo que ocurre con las células de sangre. Muchas de ellas a veces son deformadas, hay una enfermedad, por ejemplo, el cáncer de sangre, es simplemente que las células rojas cambian de forma. De cambiar de forma ya no metabolizan, ya no acarrean oxígeno. Es una de las formas. Hay otras patologías más asociadas con las membranas de células sanguíneas. Si jugamos un poco más con la microscopía electrónica, uno puede ver que hay todas estas son proteínas que están unidas a un vesículo, una vesícula, y uno puede detectar que cada una de estas que están aquí coloreadas, que son este tipo de proteínas en una caricatura, ¿sí? Y podemos ver que se unen a los vesículos. Este es básicamente el principio de lo que hacen los virus. Los virus van hacia la membrana celular, se anclan y luego inyectan en el genoma y ocurre como sabemos en todas las infecciones virales. Pero el conocimiento de la célula blanco es básicamente bajo este principio. Y este reconocimiento pues también tiene que ver con la patología. Vamos a ver al final algo parecido. Pero los virus que atacan el sistema respiratorio normalmente atacan membranas células. También hay otros virus. Hay virus que solamente afectan el tracto digestivo. Solamente afectan el tracto digestivo. Y aquí llegamos a lo que iba la dinámica molecular. Esta técnica ha sido desarrollada, ha tenido una inversión de tiempo y dinero por ahí de unos 40 años más o menos a la fecha, quizás 50, 50. Y comenzó como todo con fármacos, haciendo aproximaciones no medidas de la física y viendo qué se podía hacer con ella.
Si no hay dinero, no llegas muy lejos. Y también muchos murieron en el trayecto, muchos investigadores murieron, pero el premio Nobel no se les da a gente que muere. Entonces, estos son los 3 sobrevivientes, básicamente. Y fue en el 2013 cuando les dieron el premio Nobel a Martin Karplus, Michael Levitt y Gary Warshall por desarrollar modelos multiscala para estudiar sistemas químicos complejos. ¿Vale? Es un esfuerzo no nada más de ellos 3, créanme, de que yo conozca a fondo hay más de 20, pero no todos lograron llegar hasta acá. Ahora, ¿cuál fue su mérito? Esta es la ecuacióncita que se ha utilizado desde años cero. Una ecuación simple, es empírica, no tiene ninguna base física, yo puedo demostrar, es empírica. Esto es juego de niños, ¿sí? O sea, las fórmulas que yo utilizo para la astrofísica, cualquier cosa, va mucho más compleja, ¿no? Haciendo suyo. Pero lo que se ha llevado mucho tiempo en hacer es en refinar estas constantes, KB, Ka y otras más que están por aquí metidas, a través de los años. Y el refinamiento es lo que hace que la dinámica molecular funcione. O sea, tener los buenos parámetros para que esto funcione, eso es lo que ha costado tanto tiempo. Porque se tiene que desarrollar un campo de fuerza, así le llamamos, a todo esto, que funcione como queremos que funcione. Pues si queremos que esto represente a una proteína, todos los parámetros que hay aquí tienen que ser tales que funcionen como si fuera una proteína. Y si queremos simular un fosfolípido, es la misma ecuacióncita, solo que los parámetros ahora tienen que ser de tal manera que solo funcione como fosfolípidos, no como proteína. Y si queremos hacerlo para azúcares, igual. Y si queremos hacerlo para el agua, igual. O sea, todo esto ha llevado años, créanme, de parametrización, empleando técnicas desde la química cuántica, espectroscopía vibracional, espectroscopía computacional, resonancia magnética, etc. Para poder afinar todo esto, de cada manera que cuando uno utiliza estos campos de fuerza dentro de un programa de dinámica molecular, podemos apostar que si estamos tratando de simular una proteína, se va a comportar como proteína, no como un azúcar. No tiene nada que ver uno con otro. Esto es lo que se ha llevado mucho tiempo. Pero, siempre dinero, esto es lo que se requiere. Supercomputadoras. Sin ellas, créanme que la dinámica molecular no existiría. Aún computadoras como esta que tengo aquí sería capaz de hacer algo de dinámica molecular, pero para un sistema pequeño, digamos, en número de átomos, pues sería unos 20.000 átomos, algo así. Pero 20.000 átomos, para lo que a nosotros nos interesa, no es nada. Eso no nos sirve como para aspectos ilustrativos en clase, cosas de... Así para hacer investigación, pues no tiene nada que ver. Y pues la dinámica molecular se utiliza muy frecuentemente para refinar datos de rayos X y de resonancia magnética nuclear. Porque es tan fina este tipo de técnica que permite resolver con mayor precisión las estructuras que se pueden obtener de rayos X y de resonancia magnética nuclear. Nos abre una ventana de posibilidades y podemos ver patrones y podemos ver. Aquí empieza la complicación, para lo que a mí me gustaría hacer. Experimentalmente, en este año, se encontró que todas las proteínas de membrana están asociadas con fosfolípidos. Y eso es muy importante, porque cuando uno cristaliza una proteína y la resuelve por el método de rayos
Muchas veces se encuentra una agua para los que empiezan, el agua que está en los cristales no es el agua disolvente, es como el agua que bebemos, es agua de cristalización. Eso quiere decir que si no hay esas moléculas de agua ahí, la proteína no cristaliza. Lo mismo con estos fosfolípidos que están presentes en las proteínas animales, que son altamente difíciles de cristalizar. No es para nada sencillo cristalizar una proteína de animal, es de membrana. Tenemos que cristalizarla con la membrana. Podemos retirar algo, pero si no tenemos la membrana, no cristaliza con la proteína de animal. Lo menos que podemos hacer es dejarle los fosfolípidos que cristalizan con ello. Pero esos son los mismos fosfolípidos que le dan estructura y función en la membrana. Recuerden que todas estas atraviesan la membrana. Cada una de ellas tiene una función. Esto es lo que, así es como parece un modelo que nosotros simulamos, ¿sí? Estas son moléculas de agua, la bicapa en verde y la proteína en azul. Es más o menos lo que podemos hacer decentemente aquí en el instituto, ¿sí? Y pues tenemos aquí alrededor de cerca de 100.000 átomos. Eso es fácil de hacer. Y el tiempo ni me pregunten, porque ahí sí podemos llevar 3-4 meses de cálculo solo para obtener un par de resultados. No es un esfuerzo que mañana ya tengo resultados. Aun cuando la fórmula del campo es muy simple, aun cuando este modelo sea lo más pequeño que se pueda, si yo quiero extraer de aquí algunos datos, mi simulación tiene que durar mucho tiempo. No sé nada porque recuerden, como todo en la vida, observamos promedios. La temperatura aquí es un promedio. Hay promedios, no es un pH específico, es un promedio de pH. La presión también, la presión atmosférica, el promedio, etc. Entonces, y todo lo que se mide en los experimentos de laboratorio son promedios. Delta G, delta H, etc. Todos son promedios. Pero lo que a nosotros nos interesa es sacar un promedio de aquí, un promedio que sea compatible con los experimentos. Y aquí entran algunos conceptos de la mecánica estadística. Entre más largo yo haga el muestreo, pues mucho más me aproximo a la cantidad real. Entonces, tiene que ser un tiempo de simulación. Aquí otra caricaturita, esto lo tomé prestado de algunas personas. Son caricaturas de cómo lucen nuestros sistemas. Me hubiera gustado tener las películas de ahí, pero ¿qué tal esta que viene aquí? Esta es de lo que yo considero el mejor grupo de biofísica en el mundo, que está en la Universidad de Chicago, y esta es una acuaporina. El agua que van a ver pasar de un lado a otro es esta amarilla. Es una simulación, ¿sí? De algunos 200 nanosegundos de simulación. La molécula, la acuaporina, la proteína es esta, se mantiene estable, rígida, y el agua se le permite todo el movimiento. Entonces, como ven, comenzó por aquí esa molécula de agua y ahora va por acá y eventualmente atraviesa. Esta proteína está insertada en la membrana. Entonces el agua pasa de un lado a otro. Y si ustedes dicen, pues esto fueron 200 nanosegundos de simulación, sí, una molécula de agua pasa por cada 200 nanosegundos de tiempo real, más o menos. Pero no es la única acuaporina que tiene una membrana. Tiene cientos de acuaporinas, miles de acuaporinas. Entonces, imagínense el número de aguas que están saliendo de una célula biológica. El tema por el cual me interesé son los péptidos antimicrobianos. Estos se aíslan del veneno del alacrán, acá enfrente en biotecnología. Claro que también se aíslan de cualquier otro animal ponzoñoso, serpientes, anémonas. Hay un veneno muy potente de un caracol marino, cuídense, porque no duran más de 5 minutos vivos.
es la conatoxina, que bueno, una mordida de víbora facilita comparada con un piquete de daño. Bien, bueno, entonces aquí el alacrán, pues, el veneno está constituido de muchas cosas. Entre ellos nos interesa los aspectos antimicrobianos como posibles antibióticos. Este es el alacrán, donde se obtiene ese veneno, y ese veneno contiene un péptido antimicrobiano que se llama pandinina, y nosotros estudiamos una variante que se llama esta pandinina 2GB. Fue el estudio, que voy a resumir aquí brevemente, fue objeto de una tesis de doctorado de un alumno mío, y lo que nosotros hicimos fue simular la membrana en una técnica que se llama de grano grueso para hacerlo más rápido, porque si lo hacemos de manera atomística, esto es todavía mucho más complicado y lento. Entonces hicimos simulaciones de membrana a nivel de grano grueso con los péptidos, y esto es lo que mi estudiante hizo como simulación. La membrana se elimina para propósitos de claridad. Esta es agua, estos son los péptidos que se agregan por sí solos. Aquí no estamos metiendo mano negra. Le ponemos todo mezclado, lípidos, agua, contraiones y los péptidos. Y ahora, haz lo que tengas que hacer de acuerdo a la formulita esta que vieron. Y este es el resultado. Bien. Otra vez. Ya la próxima cobro, ¿eh? ¿Es agua pasando? No, los péptidos se están organizando, y lo que tú ves es que nosotros trabajamos en un sistema que para poder hacerlo algo más grande o pretender que es más grande, se trabaja con una celda unidad. La celda unidad se repite y lo que ocurre en una celda ocurre en la otra. Y si hay algo que desaparece por este lado, va a aparecer por el ¿Y son 2 o 3 dimensiones? otro. Está 3 dimensiones. No es que aquí pues, es una película y no la puedo girar. No podría, pero seanme pacientes, no exijan demasiado. Bien, cuando hacen un análisis topológico estructural de eso, acaban de ver, resulta que los péptidos se organizan de esta manera y a través de la simulación terminan organizándose de esta otra manera. ¿Sí? Esta es agua, esto que está aquí más ligerito en color es la membrana, este es agua y este es el péptido que se ha agregado. O sea, cada uno de estos tubitos es un péptido. Aquí ya vamos refinando un poco más el modelo. ¿Sí? Así es como termina la simulación, y esto es lo que nosotros obtenemos ya de modelo atomístico. Aquí ya están todos los átomos. El color dorado, son las cabezas de los fosfolípidos, las cabezas polares. El agua también se eliminó por cuestión de estética, pero entre estas son iones de cloruro, es una molécula de cloruro de sodio. Tenemos que tener un balance de sales en los dos lados de la membrana. Y es así como se organizan estos péptidos. ¿Sí? Y pues hasta ahí todo va bien, pero lo que nosotros andábamos buscando era si estos péptidos formaban poros o no. De hecho, hay la hipótesis, está probado en el laboratorio, donde está aquí, ustedes probaron en base a estos resultados que la pandemia 2 forma poros. Estos poros están en la célula y son poros lo suficientemente grandes para que escape el citoplasma de la célula y las células humanas. Es lo que persiguen los venenos. El veneno que prospera en un árbol, muchos de nosotros, no está dirigido a nosotros, estamos en esto. Ellos han creado estos venenos por millones de años, pero va dirigido hacia sus presas. Lo que pasa es que nosotros invadimos su lugar, ocupamos lugares que ellos normalmente usan, entonces ahí es donde vienen los supuestos ataques.
Nosotros sí, pero ellos no. El veneno que usa la defensa, el veneno que usa las frutas, también está con ellas. Y todo tenemos que desarrollar estos productos químicos que matan a su paisaje. Y los venenos de la carne, en paréntesis, es muy complejo, tiene muchas proteínas y muchas de estas cosas, enzimas que hacen cosas muy difíciles. Y los venenos de la carne, algunas de ellas sirven para digerir a la presa. Hay enzimas que digieren las proteínas de la carne y la célula. Hay otras que se van al sistema nervioso, entonces lo paralizan. Y así. Entonces, una serpiente lo que hace cuando muerde un ratón, ¿qué es lo que hace? Está vivo, no se puede comer muerto, pero está paralizado. Y eso quiere decir que parte de los venenos van al sistema nervioso central y está paralizado. Pero a la vez, estando vivo, empieza el proceso de digestión. La serpiente no tiene mano, ni mucho temperamento, pero no puede masticar. Entonces tiene que ir digeriendo lo que es entonces se muere por asfixia, se le para el corazón, muy, es fabuloso el mundo. Bien. Y aquí lo que nosotros hicimos, perdón, me trató de discutir esta parte. Entonces, aquí lo que nosotros hicimos fue jugar con diferentes tipos de membrana y cómo se organizan estos péptidos para formar poros. Entonces, lo interesante aquí es que reforman la superficie de la membrana. Lo hacen más allá y hacen una invaginación de la membrana de tal manera que forman un poro. Son diferentes estadios del proceso que forman un poro. La pregunta es qué pasa a través del poro. Lo que hicimos fue un experimento de fisiología computacional donde hay dos membranas. Aquí hay un gradiente de sales diferente a los que están acá y podemos hacer el estudio de cómo pasan los iones a través del tiempo. Y esto es lo que observamos, que hay cierta selectividad. Por ejemplo, agua pasa, entra y sale. El sodio no pasa. Los poros no dejan pasar el sodio, pero sí pasa el poros. Entonces estos poros son selectivos. El agua pasa, el cloro no pasa, solito pasa el agua. Y también las proteínas de membranas son canales iónicos que actúan en diferentes lugares, como he dicho. Por ejemplo, los venenos de la mamba actúan a este nivel de la colesterolinasa, aquí a nivel sináptico, que también el veneno de cobra es neurotóxico. Aquí estos son los canales donde actúan los venenos de alacrán, y aquí estos son los canales donde actúan los venenos de araña. Entonces, cada uno de ellos tiene diferentes lugares de acción, pero todo esto que está aquí en las neuronas son membranas, y las membranas tienen diferentes canales, y cada veneno va a su canal. Ahora sí que no van a ver más que el stop. Y hay un montón de canales. Si aquí nada más puse alguna lista muy pequeña de los canales, hay muchos. Aquí otro ejemplito de cómo funcionan algunos canales. Algunos canales nada más permiten pasar una molécula de ion, otros se cierran y otros se abren de acuerdo a la concentración de los iones. De hecho, los electrofisiólogos es lo que hacen siempre. El potencial de membrana y todo esto es lo que hacen. Ponen una diferencia de potencial entre la afuera y adentro de la membrana y el ion se abre o se cierra. Hay otros que permiten el paso de múltiples iones y hay otros que son mucho más complejos que necesitan de una ayuda extra, o sea, otra proteína que esté unida a ellos para lograr la función. Y esto es lo que hace en manera de dinámica molecular un canal. Aquí, como verán, ya vieron pasar a un sodio y ahora por acá verán pasar a otro. Ya pasó rapidísimo.
Y todos es el vestíbulo del poro de un canal iónico. Y el canal iónico no son más que proteínas. Las membranas están también borradas por claridad, pero todo esto que ven moviéndose aquí como si fueran mosquitas es agua, está entrando y saliendo agua. Y el ion pasa a través de estos huecos, estos poros. Y pues este es así como una foto congelada de eso. Aquí algo más complejo para el canal de potasio. Lo que les mostré fue para el canal de sodio. Y esto fue tema de tesis de un alumno de maestría en mi laboratorio también. ¿Cuál es el efecto de la discrepina, que se aisló del veneno de este alacrán, el Titus discrepans, por eso se le llamó discrepina? ¿Cómo afecta, cómo bloquea el canal de potasio? Porque hay toxinas que bloquean el canal, hay otros que lo excitan y hay otros que lo repolarizan, es decir, ya los canales ya no tienen ninguna función de pasar iones, es como si los congelen ese aire, ¿no? Y hay otros que los hiperpolarizan, los pasan iones por todos lados. Eso es lo que hacen las bacterias que las paredes del intestino, que también son membranas. Por eso nos da diarrea. Tenemos estas toxinas lo que hacen es sacar agua y la diarrea, infecciones. Lo que se hizo fue una simulación que llamamos potencial de fuerza media, de poner la membrana está borrada. Este es el canal, una partecita del canal que no podemos modelar todo. Esta es la toxina. Y entonces al final de la simulación verán que aquí este aminoácido va a tapar efectivamente esta sección del poro donde están agua y también hay potasio aquí adentro. Entonces sean pacientes y verán que esta parte efectivamente tapa y bloquea el poro. Y una vez que está tapado, pues no hay paso de potasio, se acabó el asunto. El veneno está siendo suavizado. Y una técnica más es la crionicoscopía, nuevamente, años de trabajo. En 1917 se les dio el premio Nobel a estos tres investigadores por desarrollar la criomicroscopía electrónica para la alta resolución y determinación de estructura de biomoléculas en disolución. O sea, aquí ya tenemos agua. La cristalografía no tiene agua. La microscopía electrónica no tiene agua. Esta sí la tiene. Y verán lo bonito que es esta técnica. Tener un aparato como este, este es el criomicroscopio. Y este es un resumen de quién tiene estos microscopios. Obviamente, quien tiene más es los Estados Unidos, China, Francia tiene uno, aquí es Alemania y así. O sea, países arriba de los 20 países más ricos del mundo. México no pinta. Cuesta mucho dinero tener eso. Y el efecto de la criomicroscopía es simplemente tener la muestra congelada, recuerden, es criomicroscopía, está congelada, y tomar una serie de fotos a diferentes ángulos y luego reconstruir esa imagen en múltiples fotos. Y esto es lo que se obtiene. Entonces empieza uno a ver ya detalles, ya bastante precisos, de qué están hechas todas las células que uno empieza a estudiar. Es como, le han dado el nombre de tomografía, porque realmente es cuando a uno le piden una tomografía de resonancia magnética, lo meten a uno a un tubo, que a mí ya me lo han hecho 2 veces, y ya sé cómo se sienten tan. Y ahí son así, por media hora, hasta que ya tomógrafo hace su función, pero lo cortan a uno en cachitos.
tomando planos de todo el cuerpo y entonces puede ver con detalle muchas cosas. Está muy nervioso. Yo voy a terminar, es una paciente. Lo bueno está por venir. Entonces, todo esto también se puede ver por criometoscopía. Son ya organelos, no solamente átomos, son organelos los que ya se pueden ver. Este otro es una criomicroscopía de una proteína embebida en una membrana, esta es la membrana, y esto es lo que se resuelve después de un protocolo de refinamiento de imágenes. Aquí otras más. Este es una parte del virus del ébola. Aquí está más avanzado, pero el virus del ébola también tiene membranas, aunque no lo crean, ¿sí? Pero tiene muchas otras proteínas que son las tóxicas, tiene glicoproteínas, nucleoproteínas, etcétera, pero también tiene una membrana que va aquí alrededor. Y esa membrana, pues, aparte de las proteínas que están ahí metidas en las membranas del virus del ébola, es lo que lo hace tan difícil de tener una vacuna para este virus. Porque hay una tasa de mutación en estas proteínas muy grande. Entonces, fabricar una vacuna no es hacer un pay de queso. Es bastante difícil. Aquí les voy a mostrar un poco más. Con esto termino. Pues bueno, no todavía no termino, faltan unas cosas bien interesantes. Son canales que se han logrado ver por microscopía. Y luego, solo por diversión, ya es así como la cereza en el pastel, virus del dengue. Tiene también una capa y otras proteínas constitutivas. Esto es un diagramita. ¿Cómo luciría el virus del dengue bajo la simulación de dinámica molecular? Que no lo conocen en México, puede ser no está hecho en México. Esta es ya la simulación de dinámica molecular de todo lo que constituye al virus del dengue. Y tener conocimiento de qué está pasando ahí en cada momento es muy útil para desarrollar fármacos. Que sabemos qué efecto podría tener en estas proteínas. Aquí hay esta es una capa de proteínas y así. ¿Para qué sirve todo esto? La diversión a veces lo hacemos, pero estamos viviendo en estos momentos la posible pandemia del coronavirus. ¿Qué está haciendo el mundo para esto? Lo que voy a presentar no es para el virus, es para el virus, pero esto es lo que se hace en el mundo. El mundo civilizado. No es que nosotros no seamos civilizados, pero más moderno. Multiple virus for an outbreak. We can compare slight differences in their genomes to work out their family tree. On doing it, and understanding across the planet, how the virus behaves, we can determine chains of transmission. Especially when studying viruses at a brief period over time, such as the enterovirus 71, we can be very powerful too. We can take information and use it to create a three-dimensional model of the virus. We build biological patterns. Poliovirus type 1 research publication dating back
allows for virus protein and information. Structure follows basic identity and protein. This we take one of these proteins created from our genetic sequence and replicate copies of that into a virus shell. We can then load that structure into a chip and use an antiviral drug behavior in the virus. The advantage of having 60 copies of a particular protein and the virus shell, we don't just have one point with which to gather measure. We actually have 60 different profiling size, all behaving in a more biologically relevant. Once we run our simulation, we can then go in and just one program, take all 60 programs and do them in the same space. This allows us to examine the virus and other different that occur on different parts of the virus shell, particularly when an antiviral drug is gathered. What we can then do, take a closer look at the drug just tightly bound in the virus. What this enables is molecules use compared to the X-ray data which we calculated from vitro experiments. We can take our 60 molecules, compare the density of those 60 molecules, and then compare how well does that match the original crystal data drug bound virus. By having 60 proteins gathered together in the same space, even when there's variation. This variation spectroscopy data has bigger value. Crystal data is showing color and whether it's significant variation is red or green. This correlates quite well with our and as you can see, there are structures not resolved crystal structure can be resolved once we take an average of these programs. In order to replicate the biological environment of the virus, that's possible and other effects appearance. If this affects any patterns that leave one side of the periodic cell, will come back through the side of that cell. Especially important for replicating large biological systems. We can see a single cell with periodic reflections on either side, and a stimulation progresses the number of ions surrounding the virus and cells. Ion movement is very important for virus, poliovirus. So what we can actually do is observe behavior. So you ion, in particular, the ion is bottom right hand side. This ion actually traverses the capsid of the virus. This axis is quite important in the process of virus breeding.
once we've built models, we can then start doing different actually take the virus model and add an antiviral drug. See the antiviral drug on the outside of the virus, make contact with the target of the particular drug resides underneath and is a little fatty acid. And what we would like to see is the drug make contact inside, place it, and then inside the fibroblast area of the virus. One of the advantages of having six programs is they all break, place it back in the same space, and then where the drug is occupied, then most time on a certain just above the drug target, antiviral drug, and over time actually create the best. Once we are happy with these modeling techniques, we can then apply them to viruses such as coronavirus 1 and our actual completion actual virus. Bueno, pues lo que podría ser si una supercomputadora, pero no basta tener el equipo. O sea, para hacer eso que acaban de ver, obviamente se requiere un equipo de gente que programe, que haga el arte, que tenga conocimientos de estadística, de química, etcétera, etcétera. Entonces, es todo un engloba el conocimiento de diferentes áreas. Pero, pues, obviamente es un sueño. Para hacer eso se requiere una super macrocomputadora que tiene que a mí sí sería como el 1%. Pero bueno, soñar no cuesta nada. Pues gracias por su atención, es todo lo que puedo mostrarles. Bueno, no se vinieron, así es sencillo para mí. Y bueno, no sé todas sus preguntas, pues cuando no tienen. Sí, ya es hora.